Capítulo 10. León Cortés. Trajo León Cortés a la política costarricense una figura alta y enteca, un ceño adusto, un carácter fuerte y una enorme capacidad de trabajo. Cuando por primera vez ingresó al ámbito nacional de la política, su personalidad y sus intenciones fueron recibidas por los plutócratas de la época, con sonrisas despectivas y codazos burlones. ¿Quién era aquel desgarbado notario alajuelense que pretendía que las cosas marcharan rectamente, que quería que los empleados públicos trabajaran y llegaran puntualmente a sus labores? Pues ¿no eran acaso los puestos públicos un refugio para los niños inútiles que a veces le salían a las buenas familias y a los cuales, como nada sabían hacer, nada cabía exigirles? ¿Y qué era aquello de considerar al gobierno como una gran empresa? Pues no era el gobierno apenas una institución amable y benevolente que obsequiaba en el Teatro Nacional con bailes a los cuales eran invitados los que eran alguien y que de cuando en cuando otorgaba algunos contratos de alimentación de reos o de licores que resultaban muy jugosos. Y ahora venía un ex maestro de escuela y tardío abogado a intentar cosas nuevas, a definir la eficiencia como obligación estatal y a querer arrebatar cierta función directriz de carácter social a quienes desde tiempo atrás venían ejerciéndola. No se dieron cuenta inicialmente los plutócratas y quienes en torno a ellos pululaban de que León Cortés no era sino una culminación parcial del edificio democrático que los viejos patricios habían comenzado a levantar cuando empezaba el siglo. No se dieron cuenta de que la democracia, tal como los viejos patricios la concibieron sagaz y adecuadamente, un proceso constante, de constante perfeccionamiento, una de cuyas principales características es la de que una democracia, en cuanto quiera seguirlo siendo, tiene que asistir a la constante ampliación de las fuentes de poder y de dominio, y que aquellas porciones de dominio y de poder que vayan quedando en manos de grupos o círculos estrechos, han de salir paulatinamente de esas manos hacia otras más numerosas, de que el proceso histórico de las naciones democráticas tiende siempre a ancharles la base, a eliminarles las oligarquías, de que la historia republicana de Costa Rica había sido, en cierta forma, la historia de la eliminación o descabezamiento de las distintas y sucesivas oligarquías formadas o en formación. Desde el momento en que León Cortés apareció en el ámbito nacional de la política, se sintió que había entrado en él una figura grande, una figura que iba a alcanzar, dentro de su campo de acción, las más altas situaciones. Y pocos años después ya había una corriente que le señalaba o le adivinaba como a un futuro presidente de la República. Fue un acto de perspicacia el que tuvo el viejo González Víquez al llevarle en 1929 a su gabinete como secretario de Educación y luego de Fomento. Pero fue el astuto Ricardo Jiménez el que adivinó en él al seguro sucesor suyo y de don Cleto. Cuando León Cortés inició su gigantesca labor en su segundo paso por la Secretaría de Fomento, a partir de 1932, la reacción de los espíritus oligárquicos fue casi violenta. El enteco Concho alajuelense estaba resultando un funcionario ejecutivo de un calibre sin precedentes. Pero el pueblo, que a veces intuye donde no intuyen los figurones, sintió que se había encontrado con un hombre. Tuvo un carácter tan popular, vino desde tan abajo el movimiento que propició la candidatura presidencial de León Cortés en 1935, que muchos círculos urbanos, acostumbrados a otra cosa, no comprendieron la trascendencia democrática e histórica de lo que estaba sucediendo. Y en la discreción de las cerradas oficinas y de los muelles sillones de los salones de club, se iniciaron de inmediato las conversaciones agitadas e inquietas tendientes a buscar una fórmula que enfrentara la candidatura del seco y agrio León Cortés que osaba pretender la presidencia sin consultar antes. Sus afanes de trabajo y de eficiencia eran, para los timoratos plutócratas, signos tan solo de autoritarismo y de proclividad hacia la dictadura. Pero el pueblo había dicho León Cortés y fue León Cortés. Así, el país patriarcal y semibucólico sintió, a partir del 8 de mayo de 1936, el hálito vital de un nuevo estilo, de una nueva corriente, de un nuevo sentido de las cosas que, inspirado y basado en los marcos y formas establecidos por los viejos liberales, traía a la vez nuevas concepciones de trabajo y de empuje progresista y, ante todo, una nueva afirmación, un nuevo sentido popular, una concepción más clara de la auténtica participación del pueblo en los rumbos del gobierno, tal vez no concretamente formulada, ni basada en el asentamiento de las lecturas y los estudios, o en la observación atenta de las nuevas doctrinas y movimientos sociales y políticos, pero sí honradamente intuida, con admirable sentido práctico, con la premura de las cosas que traen detrás a las doctrinas, que se sienten en vez de meditarse, que se realizan en vez de calcularse, que echan a andar sin haber pasado antes por el papel azul de los proyectos complicados. Con la elección de León Cortés, la masa ciudadana, que había conquistado el derecho de escoger a sus gobernantes, afirmó también el de designar a sus candidatos y el de imprimir rumbos a la administración, quizás no los más necesarios rumbos o los más adecuados, pero sí aquellos barra vertical salidos de su propia voluntad, de su propia idea acerca de las necesidades, principalmente las comunales.
Vista así, la administración de León Cortés se revela como imbuida de un propósito central de progreso y de eficacia. La labor de obras públicas que no tenía antecedentes comparables, la valentía con que acometió la reforma bancaria que dio base científica a la banca nacional, la vitalización de la obra de salubridad y sobre todo y ante todo, el ritmo acentuado, acelerado, pleno de entusiasmo con que se acometía el trabajo, la sensación que se logró dar al pueblo de que el gobierno estaba preocupado de hacer algo por él, el permanente contacto del gobernante con sus gobernados, la relación íntima y reservadamente campechana que Cortés estableció con los más humildes. Y presidiéndolo todo, la figura adusta, la figura austera y civil del jefe del gobierno, con su sencillez de costumbres, con su ya proverbial mal carácter, puntilloso y activo, paternal en ocasiones, lleno de calidad terrestre y de un enorme sentido del deber. Capítulo 11. El primer intento armado. La desaparición de León Cortés deja una situación en las filas oposicionistas que, sin ser caótica, va más allá del mero desorden. El movimiento opositor, como tal, no decae, pero no reconoce un líder. Y ello, por la multiplicidad de partidos y de grupos. Mientras León Cortés vivió, aún aquellos que, como los socialdemócratas y en menor escala los seguidores de Otilio Ulate, se empeñaban en no ver en Cortés al mejor de los jefes posibles, respetaron su condición de tal y no pretendieron que su calidad de jefe de la oposición le fuese discutida. Pero una vez desaparecido Cortés, la cosa cambia. El implícito pacto entre caballeros que ha unido a los distintos grupos desaparece, y ahora es cuestión de asumir preeminencia en la nueva situación. La cosa no llega al extremo de la rebatiña, en todo caso, hay tan poco que arrebatar, pero dentro de la mayor compostura, los distintos grupos comienzan a tirar cada uno para su lado. Un grupo de directores del Demócrata sostiene que el nuevo jefe ha de salir de una convención del partido con prescindencia de los otros sectores, a los cuales reputan minoritarios e insignificantes. Los que siguen a Ulate sostienen, y llevan razón, que no hay, entre los directores del movimiento oposicionista, ninguno que tenga una figura política más importante, ni sea más conocido, ni tenga mayor cantidad de partidarios propios. Los socialdemócratas creen tener la balanza del poder y, si bien se inclinan por Ulate, no acaban de rumiar la posibilidad de que el nuevo jefe salga, sino de sus auténticas, tradicionales filas, por lo menos de entre aquellas personas mayores que últimamente han estado ingresando y engrosando su movimiento. Los demócratas celebran su convención. Ya, pocos días después de la muerte de Cortés, un periodista de la confianza de este ha revelado, al publicar una declaración póstuma del líder, que el hombre de las posibilidades es el capitalista Fernando Castro Cervantes, hombre un poco misterioso para la mayoría de los ciudadanos, que solo le conocen de referencias y por historias que sobre él circulan, no siempre favorables. La leyenda, porque ya lo es, reputa de incalculable su fortuna. Se le sabe bueno, excelente amigo de la United Fruit Company, y es a la sombra de esta que su riqueza se ha hecho mayor. Fue financiador fuerte y desprendido de la candidatura de Cortés, y se dice que de posibles movimientos armados. Por otra parte, parece haber mantenido su amistad personal con los señores Calderón, y para los espíritus transaccionistas, que no dejan de pulular pese a la fría realidad, esto no deja de ser una ventaja. Por otra parte, el señor Castro no tiene ningún caudal político, ninguna tradición de servicio público, no ha ocupado ningún cargo electivo o de nombramiento. Pero tiene un círculo en su torno. Y efectivamente, en la convención del Demócrata, el señor Castro, sin que nadie se sorprenda, es nombrado presidente del comité ejecutivo del partido. Algunos miembros de este, descontentos, se separan para formar casa aparte en un pequeño partido cortesista independiente, y ni el grupo de Ulate ni el socialdemócrata ocultan su disgusto. No admiten los ulatistas lo que ellos llaman combinaciones que nacen del conciliábulo sin el respaldo de la ancha masa, ni se resignan los glostoras a la posibilidad de un jefe que, para ellos, no es más que una concesión al capitalismo más recalcitrante, a los más altos círculos financieros, a la presunta bourgeoisie, que pupula de club en club y espera el triunfo republicano en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Pero el resultado de la convención demócrata, por más que no satisfaga a los otros grupos, no causa escisión ni división. Se sabe que cuando llegue la hora de entrar a terreno electoral, y será pronto, todos tendrán que compactarse en torno a un solo hombre, sea cual sea, y que, de aquí a entonces, se habrá encontrado la fórmula para lograr la postulación de ese solo hombre. El primer amago de pelea seria ocurre cuando por fin queda promulgado el nuevo código electoral. Ese momento parece el indicado para exigir garantías al régimen, sobre todo en lo que respecta al nombramiento de los miembros del nuevo tribunal semiautónomo, uno nombrado por cada poder de los tres que forman el Estado. Un buen día, Otilio Ulate se entrevista con Picado y le expone sus peticiones.
No solo garantía de probidad y neutralidad política en las personas a quienes se haya de nombrar, sino también la remoción de una serie de altos funcionarios que no inspiran confianza de ninguna clase. Casi simultáneamente, Castro Cervantes entra en parecidas conversaciones, pero no con Picado, sino con la familia Calderón. Es decir, con el hermano Francisco, ya que el médico y expresidente vive en Nueva York y no ha juzgado conveniente presentarse todavía en Costa Rica. Estas dos actitudes dan lugar a mutuas recriminaciones. Ulate manifiesta que él ha conversado con quien, al menos titularmente, ejerce la presidencia de la República. Castro se declara más realista y dice que él se fue a hablar con quienes en verdad ejercen el poder. Y mientras los demócratas acusan a Ulate de haber entrado en conversaciones con un gobierno ilegítimo al que el pueblo nunca ha reconocido, Ulate puede decir a los demócratas que ellos están entendiendo con los responsables de todas esas cosas que ellos dicen, incluyendo al jefe comunista Mora. Pero las cosas no llegan a más. Y lo único importante que ocurre en aquel promediar de 1946 es que se produce el primer movimiento subversivo. No es que el movimiento tenga gran importancia. Fracasa y aborta, porque estaba infantilmente proyectado y tenía que fracasar y abortar. Pero es la primera señal que el régimen recibe de que ya los ciudadanos están dispuestos, como no lo habían estado nunca, a recurrir a la violencia para quitarse de encima ese sistema político de corrupción y balas que les exprime y les roba, y que, cuando se enfadan porque les ha exprimido y robado, les da con una cachiporra por la cabeza y se los lleva a manar sangre a una celda en medio de los insultos de los plumarios. Ese presunto golpe revolucionario, conocido con el nombre de Almaticazo porque fue liquidado en las cercanías de una radiodifusora llamada Almatica, tiene una importancia. La de haber servido de advertencia y la de haber delineado, ante los ojos responsables de los dirigentes de oposición, las figuras de los que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en una aventura de esa clase. Con su participación en el fallido movimiento, hay un grupo de jóvenes que le pierde el miedo a las armas y a los tiros, que le toma el gusto a la heroicidad y que se convence de que tiene aptitud para la hazaña y la pelea física. Es cierto que desde hace tiempo se sabe que José Figueres prepara algo, pero eso está dentro de un secreto tan impenetrable que ya para muchos la célebre revolución de Figueres viene resultando una especie de mito que no es posible ver y en el que, por lo tanto, no es posible tampoco creer. A los juveniles aficionados del Almaticazo, esa revolución de Figueres suénales a cosa demasiado científica, demasiado secreta, demasiado escondida, demasiado a largo plazo, y a ellos, que acaban de tener por primera vez, y para probarla apenas, un arma en la mano, aquello deja de atraerles. Es mejor tal vez improvisar cócteles molotov en las cocinas de las casas, y con las escasas armas de cacería que hay disponibles, y algunas de mejor clase que se compran a los traficantes de armas del régimen, que los hay y en buena cantidad, deciden lanzarse a la aventura peligrosísima e ingenua. Es cierto que en muchas ocasiones, las municiones que reciben no corresponden ni en tipo ni en calibre a las armas que se les han confiado. Y es cierto que el plan es tan optimista que no deja margen siquiera para el parcial fracaso de alguna de las operaciones que lo componen, todas tan elementales y primitivas como la toma sucesiva o simultánea de baluartes militares y políticos. El autor ha tenido acceso a un relato escrito por uno de los protagonistas de esta sonada, y las propias palabras de este darán idea de lo que aquello fue y de cómo no pudo ser diferente. Yo participaba en un grupo que tenía proyectado dar algunos golpes de índole terrorista cuando nos enteramos de que se estaba preparando algo más grande. Un movimiento para derrocar al gobierno y se nos pidió coordinar nuestros golpes con ese plan. Para eso fuimos a hablar con uno de los dirigentes, quien nos dio ideas muy generales sobre los planes revolucionarios, diciendo que era una cosa muy grande, dirigida a tomar la unidad móvil y sitiar el gobierno en la ciudad hasta derrocarlo. Nos pidió que pospusiéramos nuestros golpes y acatáramos órdenes. Aceptamos y lo único que pedimos fue tiempo para planear las cosas. Asistimos a varias conversaciones. Logramos penetrar que entre los directores estaban Fernando Castro Cervantes, Fernando Valverde y Arturo Quirós, y por ser personas serias, adquirimos la idea de que se trataba de algo en grande. Parecía que iba de veras. Me entusiasmé y le hablé a Pepe Figueres. Este trató de disuadirme, haciéndome ver que las posibilidades de éxito de un plan como el que tenían los propulsores del movimiento eran muy remotas. Yo me quedé dentro del plan considerando que había, en todo caso, que hacer algo. Pocos días antes del golpe nos enteramos de lo que me tocaba. Teníamos que atacar el local de la CTCR y la Inspección General de Hacienda. Para ello me encargaron formar dos grupos. Hablé a una serie de amigos y todos aceptaron. El grupo quedó formado por Edgar Cardona, José Antonio Calvo, Víctor Alberto Quirós, Fidel Tristán, Roberto y Gerardo Fernández Durán, Manuel Antonio Quirós, Manuel Enrique Herrero y Edgar Golcher, entre otros. Todos de confianza. En los días de preparación fuimos algunos a probar unas bombas incendiarias a una finca.
El resultado de las pruebas fue bastante malo, ya que las bombas, cócteles Molotov, no sirvieron. Sin embargo, estábamos tan entusiasmados que las encontramos muy buenas. De esas experiencias sacamos el considerar que las botellas de whisky que usábamos eran bastante duras y difíciles de romper al primer golpe. Como no nos gustaba la idea de que la mecha fuera dentro de la botella, optamos por un nuevo plan: tirar las botellas llenas de gasolina con aceite diésel para que reventara e inmediatamente después lanzar una tea, formada por un palo de escoba con una estopa. La idea debe haber sido de Juan Santamaría. El día anterior al señalado para el golpe, nos fuimos a una casa en San Isidro de Coronado a llenar las botellas con la fórmula Molotov y preparar las teas. Dormimos allí, y en la mañana trajimos el material. Pudimos ver el armamento que había escondido. No recuerdo exactamente lo que había, pero vi unas pocas ametralladoras Neuhausen, unos cuantos revólveres y unas carabinas de diversos calibres. En la tarde convoqué a todos para esa noche, y como a las 7 comenzamos a llegar a la casa de los Fernández, a vista y paciencia de los policías que cuidaban la casa del secretario de Seguridad René Picado. Una vez que el grupo se reunió, nos fuimos dos a alquilar un automóvil que manejaríamos. Luego salimos a recoger las teas y bombas de mano y botellas, y nos fuimos al sitio convenido a esperar a que nos dieran los revólveres y el parque. Había una serie de tipos raros, desconocidos y con aspecto de extranjeros, posiblemente nicaragüenses, ya que empleaban en su conservación términos que como tales los identificaban. No había nada de secreto. A cada rato llegaba gente a despedirse y a desear buena suerte a los que iban a participar en el golpe o simplemente a ver cómo andaban las cosas. Bastante tarde llegaron las armas y el parque, en una valija y un saco. En la valija había tiros de todo calibre, en gran desorden. Hubo que escoger con gran cuidado los que correspondían a cada arma. Nos dieron los revólveres, que resultaron ser malísimos, ya que casi todos tenían floja o la mazorca o la cacha. Nos dieron 2 paradas para cada revólver. A esas horas revocaron las órdenes que nos habían dado, diciendo que lo que debíamos hacer era atacar la Inspección de Hacienda y, en vez de la CTCR, el Club Comunista. Una vez que nos dieron todo, nos devolvimos por caminos vecinales poco transitados. Cuando volvimos donde el grupo estaba reunido, repartimos las cosas y los muchachos encontraron que los revólveres no estaban tan malos, que lo que había que hacer era conocerles el defecto, cogerles el caído para que dispararan bien. Y acordamos que el grupo que iba a atacar la CTCR se hiciera cargo del Club Comunista. Nos dividimos en 2 grupos y a mí me tocó ir en el de la inspección. Ya se comentaba el incidente que temprano de la noche había tenido el doctor Carlos Sáenz Herrera frente a ese lugar, donde había estacionado su automóvil para visitar a un enfermo, causando un gran despliegue de hombres armados cuando se bajó del vehículo. Nos metimos todos en 2 carros. El que habíamos alquilado, y otro enorme, y tomamos la carretera de San Pedro hasta el lugar llamado Los Lloses, que todavía no era barrio residencial. Allí nos esperaba una camioneta de reparto de las conocidas con el nombre de pick-up. Nos distribuimos. En el pick-up subimos los de la Inspección de Hacienda. Los del Club Comunista se fueron en un automóvil, y en el otro se fueron 3, pues esas eran sus instrucciones, con rumbo al este hasta Ochomogo, donde debían atajar los refuerzos que el gobierno pudiera traer de Cartago. Estos últimos llevaban, por todo armamento, un puñal. Los que íbamos con rumbo a la Inspección de Hacienda, nos fuimos, como decía, en el pick-up. Pero antes, decidimos dar una vuelta por nuestro objetivo, a fin de estudiarlo. Al pasar, dudé del éxito, pues vi que el edificio era más fuerte de lo que se creía y había bastante movimiento de tropas en su torno. Cuando tiráramos la primer bomba, nos liquidarían de seguro. Sin embargo, confiábamos en el apagón que debía producirse poco antes de atacar. Nos fuimos al alto del barrio González Lamán, cerca de la capilla que hay en ese lugar, a esperar la señal de ataque que se había convenido sería un cohete de pistola de señales, que habría de ser disparado cuando se iniciara el ataque a la unidad móvil y el inmediato apagón de todas las luces de San José. Esperamos la señal, sin que apareciera. Cuando ya amanecía, comprendimos que todo había fracasado. Deseosos de averiguar qué podía haber sucedido, volvimos al sitio original de partida y lo encontramos desierto. De vuelta a San José, pasamos por la estación Almatica, que era uno de los puntos de concentración, y vimos que el lugar estaba lleno de policías y nos encontramos a los del otro carro. Buscando la forma de no ser capturados, pasamos a una casa amiga a dejar las armas y cogimos con rumbo a San Pedro. Poco más arriba de Los Lloses nos detuvo un grupo de tropa armada que nos dio orden de bajar y procedió a registrar el vehículo. Desgraciadamente alguien había escondido una carabina debajo del asiento y la descubrieron. Uno de los Fernández hizo ademán de apoderarse de la ametralladora del jefe de la guarnición, pero fracasó. Inmediatamente nos ordenaron montar de nuevo al vehículo y nos llevaron a la penitenciaría, donde fuimos interrogados largamente y nos tuvieron detenidos todo el día. Eso fue todo. Una noche de angustia y de esperanza.
de juvenil entusiasmo, de ingenuo optimismo. Ahora temprano había fracasado todo. El grueso del movimiento había sido capturado. El gobierno lo conocía desde antes. Fracasado el almaticazo, la oposición decide no tomarlo en serio, olvidarse de él, como de una adolescente muchachada. Pero ha quedado un cadáver en el camino, el cadáver lamentable de un honrado voluntario que decidió participar en la aventura. Y también, latente, la llama no apagada, el entusiasmo sin encauzarse todavía, el deseo de hacer algo. La convicción, en fin, de que quizás algunas cosas podrían hacerse, de que no todo está perdido, de que cuando se llama a la acción, los jóvenes acuden, y algunos que no lo son tanto, también. El fracaso puede haber sido un poco ridículo para algunos, pero es inútil, trae enseñanzas, despierta esperanzas, agita conciencias. El fervor renace, como cuando se descubre un nuevo método de lucha. A pesar de todo, el fracaso sirve para fortalecer, y eso es lo que interesa. Capítulo 12. La Convención y los primeros pasos del Calvario. La llegada del año 1947 hace más inmediata, más clara, la responsabilidad de los dirigentes oposicionistas. Sin haber pelea, hay pugna. Y 1947 ha de ser año de campaña electoral, porque 1948 es año de elecciones. ¿Quién va a jefear el partido que se enfrentará a la inevitable candidatura del doctor Calderón? Los nuevos comités demócratas insisten en que el jefe o candidato de la oposición ha de salir de sus propias tiendas. Pero hay un grupo cada vez mayor que señala a Otilio Ulate como el más indicado para serlo. Y los cabezas calientes de 20 a 30 años, que ya se tocan y se sienten en la política, parecen creer que no hay que buscar un candidato, sino un jefe revolucionario, y para eso ninguno mejor que José Figueres. El nombre del jefe tiene que salir, necesariamente, de una convención. Pero no de una convención del Partido Demócrata, ni de una convención del Partido Unión Nacional, que así se llama el que fundan los amigos de Ulate, ni de una convención del Partido Socialdemócrata o del disidente Partido Cortesista. Tiene que ser de una convención general que los represente a todos y a la oposición. Lo difícil es encontrar una fórmula que permita integrar esa convención sin que pueda haber quejas. Lo lógico, dentro del juego político, sería una convención a la que cada uno de los grupos enviara sus delegados. Pero ya se sabría entonces que los delegados del Demócrata votarían por Fernando Castro, que es, por lo menos, el candidato del nuevo comité ejecutivo del partido, que los delegados de la Unión Nacional votarían por Otilio Ulate, que los delegados del Cortesista votarían posiblemente por José Figueres. Y la balanza del poder quedaría en manos de los socialdemócratas, que parecen estar indecisos entre Figueres y Ulate. Los miembros del Comité Demócrata no permitirían, es obvio, que los socialdemócratas tengan la decisión en la mano. Y las conversaciones de unificación de grupos, no de masa, que no es necesaria, se detienen en un impasse. Hasta que un día, de la vieja, ferozmente oposicionista ciudad de Cartago, sale una voz de cordura. La de Alfredo Bolio, antiguo amigo y colaborador de Calderón, que se retiró del calderonismo en 1942, cuando comenzaban no más los desmanes, y que fue una de las víctimas de las agresiones comunistas en 1944. Es hombre de poca ambición y de considerable prestigio, que tiene la ventaja de contar con la atención y el respeto de todos los grupos oposicionistas. A ellos se dirige y les propone la fórmula, una fórmula sencilla a la cual no cabe hacerle objeciones. A la convención deben ir los delegados de cada uno de los 4 grupos, en número equivalente, pero la balanza debe estar en otras manos. La convención debe aumentarse con un contingente de electores que asistan sin representación de partido, una especie de delegación ex oficio que integrarían los expresidentes, los exsecretarios de Estado, exdiputados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que figuren en la oposición, los actuales diputados, munícipes y síndicos oposicionistas, los abogados, médicos, ingenieros, dentistas, farmacéuticos, sacerdotes y catedráticos universitarios, los miembros de las directivas de las asociaciones gremiales, patronales y obreras, de las cámaras de agricultura, comercio e industrias, de las juntas rurales de crédito, de protección social y de educación y de los organismos estudiantiles, los miembros de las directivas de los principales clubes deportivos y sociales de las 7 cabeceras de provincia, y los personeros de cualquier otra entidad que los comités de unificación de partidos juzguen prudente. A un grupo así, sin representación de partido, bien puede confiársele que sea el decisivo. Por donde se incline una representación como esa, bien puede asegurarse que se inclina la mayoría de la oposición. El proyecto Bolio es aceptado sin dilación alguna y, como fecha para la convención, se escoge, simbólicamente, el 13 de febrero de 1947, tercer aniversario del fraude de que fuera víctima León Cortés. No se hace propaganda pública por ninguno de los candidatos. Porque, además de los 3 que aparecen como principales, hay muchos otros.
Los eternos señores que viven a la espera de una transacción, los políticos munificentes que tienen partidarios en su círculo de amigos, los que juegan discretamente su nombre en vísperas de cada periodo electoral, los que aspiran desde la sombra de un escritorio o de un sillón, los que desean administrar el país porque administraron bien una fortuna, o una finca, o una profesión. Siempre hay candidatos de esos, de círculo, que logran una veintena de admiradores al calor de una presidencia de club o de cámara. A veces realmente tienen méritos, a veces hay entre ellos buenos servidores, que han sido ministros o diputados. A veces hay claros talentos, pero siempre mueren con su aspiración frustrada, porque su ombligo y su afición tienden a lo oligárquico, porque no son políticos de aire libre, porque todavía creen en las combinaciones y están a su acecho. Tienen escritores amigos que, cuando vienen las situaciones arduas, los momentos de las decisiones cuasi heroicas, rememoran las viejas gestas de los hombres de barba y leva, y se acuerdan del gesto del presidente Soto en 1889, y rememoran una transacción, la única, que ocurrió en 1902. Son los que fomentan y dan pábulo, aunque con poca fortuna, desde 1945, o desde 1944, o desde 1943, a una idea que le da violentamente la espalda a la realidad. La idea oligarquizante de que los líderes políticos deben firmar un convenio renunciando a toda aspiración ulterior. Los que tímidamente sostienen que mientras hombres como León Cortés, como Otilio Ulate, como José Figueres, como Carlos Luis Valverde, como todos los que han estado dirigiendo, manteniendo, impulsando la oposición, estén al frente de ella, no habrá solución posible. Los que esperan que de una reunión llena de interiores tumultos salga un nombre hasta entonces no jugado. Los que procuran los llamados al desprendimiento de los jefes. Que los que se han destacado, que los que han peleado, que los hombres del sacrificio, los que han estado cerca del pueblo en alta voz, tengan un gesto altruista y se desprendan de toda aspiración. Que se aparten los líderes, que vengan las figuras no políticas. Pero esa tendencia no prospera. Ahora, menos que nunca, es la hora de las decisiones fuertes. La lucha, y los directores de la oposición lo saben, es poco menos que a muerte, y quién sabe si no a muerte. Castro nos llevará a una transacción, Figueres a una revolución, Ulate a ninguna parte, dicen algunos, y detrás de la frase aparece el hombre número 4, que tiene distintos nombres y distintas posiciones, pero un solo afán. En la primera votación que realizan los 2000 hombres reunidos en el Estadio Nacional el 13 de febrero de 1947, las sempiternas esperanzas mueren otra vez. El grueso de la votación se inclina por los tres hombres de partido. Ulate, Castro y Figueres eliminan por un gran margen a todos los demás posibles candidatos. Pareciera evidente en esa primera votación que, de los electores ex oficio, los capitalistas en grande, las mentalidades conservadoras, se inclinan por Castro, los intelectuales maduros y los empresarios jóvenes están con Ulate, y los estudiantes, intelectuales jóvenes y cabezas calientes han votado por Figueres. Pero la ventaja numérica la lleva Ulate. La segunda votación, circunscrita a los tres, no cambia la situación. Los votos de los candidatos menores se han repartido. Pero Figueres queda eliminado, porque es el que, de los tres, ha obtenido menos votos. La situación queda entonces planteada entre Castro y Ulate. Ulate lleva una ventaja, pero ligera, y ya se puede adivinar que será él quien triunfe, porque la tendencia que ha tratado de impulsar a Figueres no está dispuesta a dar sus votos al candidato del Comité Demócrata, que no es bien conocido por el pueblo, y al que juzga en exceso conservador o representante de los que recalcitrantemente los son. Efectivamente, en la tercera votación Ulate obtiene el triunfo. Figueres se acerca al micrófono y le da su adhesión entusiasta. Hay una algarabía de entusiasmo súbito, y cuando Ulate pronuncia sus palabras de aceptación, hay un estremecimiento emocional en todos, y aun aquellos que no fueron a la convención a votar por él, se convencen, con solo esa oración pronunciada en tono de humildad y sacrificio, de que la escogencia ha sido acertada. Es en la puerta misma del Estadio Nacional, donde se escucha entonces, como reto, lo que a partir de ese día va a ser el grito de guerra, el grito de rebeldía, el tambor, el clarín de la pelea. ¡Viva Ulate! Todavía, sin embargo, hay quienes dudan de que Ulate pueda compactar en torno suyo a la vieja masa cortesista. El gobierno, y aún algunos oposicionistas, se han dedicado a explotar el tema de que Ulate no fue hombre de León Cortés. Pero si bien es cierto que siempre hubo diferencias de criterio entre los dos hombres y que Ulate no perteneció al círculo director de su antecesor y coterráneo, ambos han representado, cada uno en su momento, la misma tendencia, el mismo afán, igual anhelo, idéntica emoción.
Y en las semanas que siguen, el país presencia atónito el espectáculo de cómo aquel hombre, que hasta hacía poco tenía fama de ser un poco irresponsable y un poco bohemio, se lanza a una vorágine de trabajo y organización, queda absorbido plenamente por su papel de conductor de multitudes y se revela como el más hábil, el más vibrante, el más auténtico que se hubiera conocido. Sus discursos, dichos con reposada voz, con lento pronunciar, en un tono sostenido que ni se eleva ni se indigna, son al mismo tiempo de una gran belleza literaria y de un profundo sentido. Y llegan, como no habían llegado antes otros, al alma de los costarricenses, que se entusiasman y se enfebrecen. Pausadamente, Otilio Ulate va explicando al pueblo, no sus ideas, pues el programa de gobierno es ante todo moral, sino sus emociones. Va desnudando su alma y su conducta. No apostrofa, sino que examina, con dureza, pero con gran elegancia formal. Ataca a fondo, pero su lenguaje no es fuerte ni desmesurado. Demuestra que no hace falta dar alaridos para agitar, y agita suave, pero concienzudamente. Habla como si leyera, pero agita. Habla con calma, pero agita. Habla pausadamente, pero agita. El tono de su voz pareciera reflejar la pugna interior entre el entusiasmo del pueblo que se le devuelve a él como desde un espejo y la necesidad de refrenar, de conducir con prudencia, puesto que cualquier exceso puede llevar a sus partidarios incluso a la muerte. Entusiasmo y freno, entusiasmo y freno. Levantar el espíritu un poco decaído desde 1944, pero encauzarlo luego para que no se exceda. Exaltar los ánimos, pero dirigirlos prudentemente hacia las vías convenientes. Cada frase suya es una condenatoria candente y una promesa implícita, pero al mismo tiempo que es un llamado al entusiasmo y la pasión, es un llamado también a la cordura del pueblo. Su labor no es la del demagogo desorbitado, sino la del escultor que moldea y pule cuidadosamente. Y el pueblo va respondiendo al peculiar estilo de oratoria, de agitación y de política, congregándose, compactándose cada vez más en torno del nuevo jefe, que no grita viva León Cortés, pero que mantiene el espíritu del viejo patricio presente y vivo ante los ciudadanos. A ratos, Ulate parece prudente en exceso, sus virtudes y defectos van saliendo a la luz en el curso de la campaña, como los de un hombre a quien nadie conociera. Las facetas de su personalidad resultan sorpresivas aún para sus íntimos. Pues no va resultando que aquel intelectual despreocupado es en realidad un hombre consciente hasta el exceso de su propia responsabilidad, pues no aparece que aquel periodista, impetuoso hasta llegar al duelo, es más bien un político de lentas decisiones, que todo lo medita y lo madura e incluso impacienta a los que le rodean con esa prudencia que parece excesiva, pues no se va descubriendo que aquel brillante polemista de vida sin horario es capaz de trabajar sin cansarse hasta 24 horas en el día, y aquella frivolidad que hasta sus amigos le atribuían, ¿no resulta que era apenas un velo que cubría un modo de ser concienzudo y empeñoso? ¿No será, cabe preguntarse, que el periodista lleno de bromas y un tanto irresponsable no es más que el disfraz que inconscientemente había adoptado un político en serio, un líder auténtico que esperaba su hora? Y la hora le ha llegado. Nadie esperaba de Ulate lo que Ulate da. Se le eligió porque era virtuoso, porque era brillante, porque tenía un enorme, innegable talento, porque tenía una vida política blanca y sin mengua, porque cuando escribía o hablaba, y no era muy a menudo, convencía racionalmente, y porque la posición ideológica que denotaban 30 años de periodismo era la conveniente, era la democrática, era la correcta. Pero no porque se creyera que fuera a ser un gran líder o un hombre con inmensa capacidad de trabajo. Y va apareciendo que las condiciones que no se le conocían son superiores a las que se le conocían y más valiosas en el momento de su actuación. Y eso contribuye a hacer crecer el entusiasmo. Además, los 4 años transcurridos han afinado en el pueblo no solo la sensibilidad política, sino el sentido del sacrificio. Y entonces las gentes no van hacia Ulate como fueron hacia Cortés en 1943, con el espíritu tradicional en quien se une a un candidato a la presidencia. Ser ulatista en 1947. Pertenecer al Partido Unión Nacional, el nombre del grupo primitivo de Ulate con los colores del partido de Cortés, no es estar adherido a un partido político, sino formar parte de una cruzada. Ser ulatista se convierte en una actitud heroica. Y la propaganda de Ulate fomenta esta actitud y da a la campaña de 1947 una tónica de heroicidad, esfuerzo y sacrificio. Los que se enrolan en aquello es como si se enrolaran en una guerra. Aquello va hacia la victoria y todos lo gritan con optimismo. No se sabe cuáles van a ser los medios para obtenerla, pero hay una convicción de que se obtendrá. Así, quien adorna la fachada de su casa con un cartel de los que reza viva Otilio Ulate, lo hace en la actitud de quien empuña el rifle. Hay que lanzarse a aquel caudaloso río. Hay que ser parte de aquella corriente. No es cuestión de elegir un presidente, es cuestión de participar en una aventura patriótica y heroica. Es cuestión de vivir peligrosamente, en estado de alarma y de alerta.
Y parece que los costarricenses, principalmente la muchachada, habituados a largos años de paz y de concordia, encontraran en aquel momento de Ulate la compensación a la tranquilidad, el momento del heroísmo, de la aventura y del viaje hacia lo desconocido, la oportunidad de conocerse y de medirse, y aquello es contagioso. Participan de ello los universitarios y los colegiales de secundaria y las adolescentes. Y las muchachas quinceañeras. Y cada estudiante, cada recién graduado, cada empleado bancario, cada profesional joven, asume o se prepara a asumir en aquel 1947 su papel de personaje de Kipling. A aprovechar la única oportunidad que Costa Rica, la bella, dulce, pacífica Costa Rica, va a depararle de ser un poco aventurero y un poco héroe y un poco novelesco y un poco patriota. Y como mucho han hablado los jóvenes, y mucho han oído los jóvenes, sobre nuevas generaciones, y nuevas ideas, movimientos políticos ideológicos, y planes juveniles de gobierno. Aquella aventura se convierte también en una aventura del espíritu. El cuerpo y la sangre han de jugarse, como los jugaron los hombres de 1856, pero en pos de ideas muy concretas. Hay un fanatismo entonces. El arma, que bien puede ser un cuchillo o simplemente una mecha, va al lado del libro. Y todo aquello da la seguridad del triunfo, el optimismo y el afán de realizar algo. La figura del jefe exalta y vivifica el sentimiento, hasta que un día hay un director calderonista que exclama con desconsuelo que ser ulatista es una cosa que está de moda. Comprende que aquello es una avalancha sin presas, segura de la victoria. ¿Y cómo va a obtenerse esa victoria? La respuesta divide al partido, pero la división no es peligrosa. Ulate ha nombrado su jefe de acción a José Figueres, que ha dicho muchas veces que solo las armas conducirán al triunfo y que prefiere abstenerse de toda labor de carácter electoral. Hay otro sector, y la muchachada ve su personero en el secretario general del partido, Mario Echandi, que dedica toda su energía, y pretende que se dedique toda la del partido, al aspecto puramente electoral. A ganar las elecciones. Pero no se puede detener a las ametralladoras con golpes de código electoral, arguyen los otros. Entretanto, Ulate parece colocarse entre las dos tendencias. Necesita ganar las elecciones porque sostiene que ninguna acción armada puede prosperar o contar con respaldo moral si no se hace con una victoria electoral en la mano. Pero va de pueblo en pueblo prometiendo a los ciudadanos que hará que sus votos se cuenten y se respeten, que la voluntad popular no será esta vez burlada. El afán electoral es excesivamente optimista. Las negociaciones de 1946 han traído por consecuencia un tribunal de elecciones respetable y respetuoso, integrado por 3 antiguos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son auténtica garantía para todos. Y a cargo del registro electoral, que elabora los padrones de electores, hay un antiguo juez que no está permitiendo que el fraude se elabore allí, como en gran parte se elaboró el de 1944. Pareciera entonces que esas conquistas que crean confianza, la crean excesiva. Y el mismo Figueres se queja, aunque en privado, de que no obtiene del partido el respaldo económico suficiente para sus planes. Claro, él se niega a comunicarlos en detalle, lo que es lógico, y esto hace más tímidos a los encargados de la tesorería. Además, no hace muchos meses que le ha sido capturado a Figueres en México un enorme cargamento de armas. ¿Y quién les dice a los que administran las finanzas del ulatismo que el dinero que ellos manejan no va a tener un desenlace semejante? Además hay timoratos que dicen: el pueblo no peleará. Solo unos cuantos exaltados hablan de revolución. Figueres está loco. Pero así y todo, desde el primer día, los oposicionistas toman la iniciativa. El calderonismo, por tantear el terreno que pisa, ha intentado, al comenzar no más la campaña, hacer una de las suyas, y arma una gresca en el Congreso para rebajar el presupuesto de los recién creados organismos electorales. 3 días dura la batalla parlamentaria. Los magistrados del Tribunal de Elecciones presentan su renuncia, y una tarde de marzo las brigadas de choque del comunismo hacen su primera aparición del año, contra las multitudes de oposición que se han congregado en torno al edificio del Congreso. Pero ocurre algo insólito, y es que una muchachada estudiantil, a pesar del apoyo que a las cachiporras de los comunistas brinda la policía, les hace frente con puños, patadas y palos, y las pone en retirada. Los comunistas retroceden perseguidos por los estudiantes y no detienen a estos ni las imprudentes balas que comienzan a disparar las autoridades. La derrota callejera de los comunistas es contundente. Ya no les convendrá decir, como en 1943, que las elecciones se ganarán en las calles, porque ese 14 de marzo de 1947, la oposición se ha apoderado de las calles. La fuga es pavorosa y el presupuesto de los organismos electorales no será cercenado. Pero queda un muchacho oposicionista herido de bala. El triunfo aumenta el entusiasmo y el optimismo. La oposición pregona a los 4 vientos que ha ganado, y bien ganada, la primera batalla. Se han terminado, dice un manifiesto ulatista al día siguiente, los días de pandillaje comunista.
Aquellos días que sonrojan a nuestra historia, en que la Montonera Roja, acatando las órdenes de don Francisco Calderón y del entonces civil y hoy general en virtud de la más rápida y brillante carrera militar de que haya en la historia noticia, don René Picado, atropellaba, golpeaba y hería a las juventudes que al grito de Viva León Cortés desahogaban su patriotismo por las calles de San José y en los parques públicos, como protesta contra la merienda de negros en que habían convertido los señores Calderón la majestad de la República. Con eso, el fantasma de las brigadas de choque pierde su prestigio sombrío y no queda al grupo del doctor Calderón otro recurso que decidir una nueva forma de atemorizamiento. Y a partir de ese día, las famosas cachiporras, los legendarios Black Hawks, a los que, como dice la muchachada, ya se les perdió el miedo, ceden su sitio a los disparos. 1947 no será un año de golpeados, sino un año de muertos. Y en Alajuela cae el primero pocas semanas después. Los métodos de lucha de los partidos oficiales pierden así su efectividad. En 1943, la campaña la hicieron a base de llamar nazi a León Cortés para impresionar a la opinión internacional. Pero el mundo ha dado algunas vueltas. Ya hay una guerra fría. Ahora, el enemigo oficial de las democracias occidentales es el comunismo, y es muy difícil para el doctor Calderón Guardia enrostrar a sus opositores nexos con el soviet. Sin embargo, lo intenta. Recuerda que, con anterioridad a 1943, los comunistas publicaban algunos artículos en los diarios de Ulate y decide torpemente hacer piedra de escándalo de aquello. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, el cargo del día, la acusación de turno, a quien puede hacérsele es a él. Y se la hace personalmente, el propio Ulate, en un discurso que pronuncia ante un grupo de vecinos de San Isidro de Coronado, en estos términos. El candidato del partido oficial se encuentra hoy sometido a una dura prueba, por su oportunismo político y por su falta de convicciones en materia de política internacional. Él, desde el gobierno, lo mismo le hacía genuflexiones a los Estados Unidos, llevadas esas genuflexiones hasta el vasallaje, que le hacía carantoñas al soviet con intervenciones y actitudes notoriamente alizadas en favor del sovietismo ruso. Durante la anterior campaña presidencial, fue el jefe del gobierno, y ahora aspirante, el que desató sobre la cabeza de don León Cortés, su amigo y protector, la tempestad de calumnias que trataron de presentarlo inclinado a la ideología nazista. Don León Cortés, en el gobierno, respecto de la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini, no era otra cosa que mantener con ellas las usuales relaciones diplomáticas que mantuvieron todos los gobiernos del mundo, los de Estados Unidos e Inglaterra ahí comprendidos. No hubo ningún acto de su gobierno, ninguna actitud de expresidente o de candidato que pudiera sindicarlo, siquiera levemente, de nazista. Sin embargo, el gobernante de 1940 a 1944 realizó los más audaces esfuerzos por llevar al convencimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que el señor Cortés era nazista, y llevó esta audacia hasta dejarlo entender en sus declaraciones públicas. Dios tarda pero no olvida. El doctor Calderón le hizo ese cargo al señor Cortés sin escrúpulos y sin justicia, y ahora nosotros le hacemos a él el cargo, que comprobamos suficientemente, no solo de que fue un comunizante en el gobierno, sino que, como tenía el poder en sus manos, fue en favor del comunismo un agente más importante que cualquier comunista militante. En un periódico de hoy, el jefe del oficialismo me atribuye la responsabilidad de este cargo de comunizante que le viene haciendo la prensa de la oposición. Y yo, que no ando como él, escondiendo las responsabilidades ni tratando de atribuírselas a otros, le digo desde esta tribuna y ante el pueblo de Coronado, que asumo, con plena conciencia, la responsabilidad del cargo que le ha sido formulado a él, de haber sido, como gobernante, el más decisivo factor en favor de la penetración comunista. Antes de él, había venido siendo el Partido Comunista un pequeño grupo combativo que ejercía desde la oposición vigilancia sobre los actos del gobierno. Hasta ganó en ese campo la simpatía de algunos ciudadanos que creyeron en la sinceridad de los comunistas en favor de la pureza de la administración y de la libertad del sufragio. En el poder el doctor Calderón Guardia, el Partido Comunista pasó a ser, del pequeño grupo oposicionista que era, un partido de gobierno, con participación en el ejercicio de este gobierno y al cual el doctor Calderón Guardia entregó no pocos instrumentos del poder. Esta es la gran responsabilidad histórica que en esta hora del mundo en que está planteado el conflicto entre el comunismo y la democracia, debe asumir aquel expresidente. Lo de que los comunistas se le opusieran cuando él iba a llegar al poder, nada dice en favor de la teoría que ahora trata de sustentar de que él es anticomunista. Si los comunistas trataron de impedir que él llegara al poder y después, no obstante eso, él los hizo participar del poder que ejercía y les dio autoridad y prebendas, lo único que esto prueba es que los unos, como el otro, son gente veleidosa y oportunista en la política. Es más grave todavía que, habiendo sido enemigos los comunistas, según él dice, los hubiera llamado después a compartir con él los halagos y ventajas del gobierno.
Para los comunistas, y en servicio de su partido, creó el doctor Calderón Guardia las llamadas juntas de abastos e inspecciones de precios, cuyo verdadero objeto fue el de crear puestos y darle sueldos a los comunistas y poner en sus manos un instrumento eficaz de persecución contra los comerciantes que mantenían criterio oposicionista. El Seguro Social, que debió haber sido una institución sin sectarismo político para que estuviera rodeada del respeto de todos los costarricenses, paró el ser, apenas fundada, una agencia de propaganda comunista que ha estado constantemente al servicio de los intereses de ese partido. Se ha recordado que una casa del Estado le fue regalada por el mismo gobernante a una asociación de trabajadores de estructura e ideología comunistas y que no ha habido casa regalada por el mismo gobernante para las asociaciones de los trabajadores que no son comunistas. El apasionamiento de aquel gobernante en favor del comunismo internacional llegó al extremo increíble y enteramente desusado de hacer venir al país a un agente soviético bien calificado, el señor Lombardo Toledano, recibiéndolo con honores de jefe de Estado en el propio aeropuerto, a donde el presidente de la República no puede ni debe concurrir a recibir sino a aquellos otros jefes de Estado o funcionarios de equivalente categoría que lleguen en función oficial al país. Con Lombardo Toledano anda en las fotografías y a su lado se presentó y pronunció un discurso de franco corte comunizante. Se negaron a permitir que bajara de un avión en Colombia y fue el gobierno de Costa Rica en aquella época el único que le ha dado la condición de huésped de honor del Estado. A la Iglesia Católica trata de acogerse ahora, llamándola enternecidamente mi Iglesia. Él debería saber que como ciudadano no tiene una Iglesia sino una religión, si es que la tiene, y cree que la Iglesia lo puede defender contra el cargo de comunizante, simplemente porque publica los documentos de fórmula que suelen cruzarse entre la potestad eclesiástica y el poder civil en las oportunidades que son de rigor, o la aprobación que la Iglesia le dio a una determinada legislación, como suele aprobar determinados actos de todos los gobiernos con los cuales mantiene relaciones, sin que esto implique solidaridad de la Iglesia con esos gobiernos. Por oportunista y por indiscreto llegó, en favor del Partido Comunista, hasta incurrir en una grave falta de consideración con el jefe de la Iglesia costarricense. A pretexto de la emisión de las leyes sociales, emitidas no en interés de la justicia para los trabajadores, sino a fin de entregárselas como una bandera a los comunistas en la campaña de 1943-44, el jefe del Ejecutivo y el jefe del Partido Comunista organizaron una charanga, pasaron por el Palacio Arzobispal, y el jefe del Ejecutivo hizo invitar al jefe de la Iglesia a que subiera a un jeep para exhibirlo por las calles en compañía del jefe comunista. Yo me doy cuenta de la situación en que se halló colocado el jefe de la Iglesia. La Iglesia Católica que, como se sabe, mantiene la diplomacia más inteligente del mundo, es invariable en su política de cordialidad y de respeto para la potestad civil. Lo que es imperdonable es que un presidente de la República se valiera de esto para cometer con el jefe de la Iglesia el inaudito irrespeto que implicaba el hecho de hacerlo ir dentro de un vehículo abierto, en compañía del jefe de los comunistas, en los momentos en que Roma pasaba a ser la capital del mundo anticomunista y el pontífice romano el primero de los predicadores contra el comunismo internacional. Por lo que se refiere a la política doméstica, la responsabilidad del doctor Calderón Guardia en la penetración comunista es la más grande de las responsabilidades que pueda tener un expresidente y un ciudadano. Como la ascensión al poder de don Teodoro Picado estaba exclusivamente pendiente del gobierno, el señor Calderón obligó a la firma del pacto entre el señor Picado y don Manuel Mora, que convirtió al Partido Comunista en un partido metido dentro del gobierno y con funciones importantes para muchos de sus miembros. Con razón, con mucha razón, no hace muchos meses don Manuel Mora proclamó por radio la candidatura del doctor Calderón para una segunda presidencia de la República, no obstante que ahora están viendo el modo de darle vueltas al asunto, porque la cosa se les está poniendo muy fea en lo internacional. El doctor Calderón es, por tanto, y según una declaración oficial y expresa del jefe comunista, el candidato del Partido Comunista durante la presente campaña. Esto, además, quedó evidente en las dos últimas elecciones para diputados. En las de 1944, el Partido Republicano Nacional, de que es ahora jefe y candidato el doctor Calderón, presentó listas conjuntas con el Partido Comunista y sacaron juntos y revueltos a sus diputados mediante el gran fraude del 13 de febrero de ese año. Si el doctor Calderón se dice ahora anticomunista y trata de alentar la ficción de que los comunistas estuvieron contra él, ¿cómo le va a poder explicar al país que su partido, el que ahora lo tiene como candidato y con el mismo nombre ahora que entonces, hiciera una fusión política que permitiera elegir a los mismos diputados, lo que supone la misma ideología, la misma orientación e iguales aspiraciones? El Congreso electo en 1944 era un Congreso puramente calderonista, y así se ha visto en la disciplina militar con que los diputados votan cuando les ordenan.
Exactamente lo mismo ocurrió en las últimas elecciones, las de 1946, cuando ya era agudo el conflicto entre las democracias y el soviet. Las listas de diputados por el oficialismo las formularon, a su voluntad, don Francisco Calderón Guardia y don Manuel Mora. En las provincias en que lo juzgaron oportuno para su cálculo político, presentaron listas de candidatos a diputados separadas. En las provincias donde lo tuvieron por necesario, se quitaron la careta y presentaron listas conjuntas. En San José, le arrebataron a la oposición los 2 diputados suplentes, poniendo los mismos nombres para candidatos a suplentes, tanto en la papeleta del Republicano Nacional como en la papeleta comunista. Y gracias a esta maniobra, los señores Calderón lograron darles a los comunistas un suplente por San José. En Limón, en donde ya se sabe de qué modo se hacen las elecciones, los señores Calderón sacrificaron a un amigo suyo para darle el puesto a un comunista, y en esa provincia, los comunistas y los calderonistas votaron en una sola papeleta bajo el nombre de Partido Republicano Nacional. Con estos antecedentes, ¿cómo se atreve el doctor Calderón Guardia, candidato del Partido Republicano Nacional, a negar su inteligencia con los comunistas y a presentarse como un candidato anticomunista? Solo queda la propaganda del doctor Calderón, a partir de ese discurso del adversario, dedicarse a golpear más bajo. Ya los propagandistas están acostumbrados a ello y no tienen mucho escrúpulo que vencer antes de lanzarse por el atajo de colmar a Ulate de insultos, de llamarle alcohólico, borracho y degenerado, de pregonar que el padre de Ulate, por usar la frase acuñada luego por él en un hermoso documento, murió con la razón oscurecida. Nada los detiene. No hay epíteto demasiado vil, ni argumento demasiado innoble, ni acusación demasiado rastrera. Y la andanada de vejámenes se lanza contra el jefe de la oposición y contra los que le siguen. No solo contra los dirigentes de su partido, sino que cualquier persona, no importa su condición o edad, que haya demostrado simpatías por el singular periodista que encabeza las huestes que se oponen al doctor Calderón, se hace acreedora a denuestos contra su vida privada o pública, su honra o su hombría. La propaganda ulatista, por su parte, se mantiene en tono heroico. Trata de entonar, esto es, de dar tensión y vigor, de preparar los espíritus para lo que venga. Y al doctor Calderón le reserva un tono de fingida piedad cuando no desorna, que sabe a veces levantarse hasta el apóstrofe ricamente retórico. Cuando media el año, ya todos saben que la oposición ha tomado la iniciativa, y esto es lo más importante. Incluso hay un grupo subrepticio que esboza un plan para recurrir tímidamente a las vías de hecho. Y como advertencia, decide colocar bombas nocturnas en edificios públicos de villas. Unas cuantas jefaturas políticas son el objetivo de la amonestación, que tiende a hacer saber a los adversarios, ya no se les llama adversarios, sino enemigos, que si siguen por el camino que han tomado, la oposición tiene también capacidad de represalia. Pero una vez más, la prevención es mixtificada. Los comunistas, los calderonistas, echan un piadoso manto de olvido sobre su propia conducta y se limitan a tomar nota de que la oposición está compuesta por delincuentes y hacen ridículos escándalos de prensa sobre los niños que pudieron haber muerto en cada uno de los chapuceros atentados, tratando de hacer creer que en las jefaturas políticas y las agencias de policía duermen usualmente niños y mujeres que siempre se salvan milagrosamente. En esto de poner bombas ruidosas y nunca letales en oficinas y caminos intransitados, encuentra la rebeldía popular un nuevo desagüe, y pronto los mismos exaltados muchachos que organizaron el que ellos orgullosamente llaman grupo terrorista, no saben qué hacer ante la cantidad de competidores que de todas partes les brotan, y a las escasas 3 semanas del primer estallido, ellos mismos no saben quién pone las numerosas bombas que por todas partes estallan y que a nadie golpean. Incluso hay fundadas sospechas de que son los enemigos los que colocan algunas para seguir en la política, que ellos juzgan muy sagaz, de horrorizarse ante el peligro de que aumente la mortalidad infantil cuando una bomba estalla en un deteriorado local vacío. Pero esa no es la actividad principal de los calderonistas. Esta corre a cargo de las autoridades que agudizan la política de intimidación. Noche a noche, día a día, en un lugar y en otro, los oposicionistas son encarcelados con el pretexto de inverosímiles acusaciones o sin ellas. A veces, en las cárceles, se les golpea, a veces, se les tortura también. La Fuerza Armada se hace sentir por todas partes. Una noche decide que por determinada calle no se puede pasar, otra se limita a hacer un despliegue brutal como si se hubiera decretado el estado de sitio. Más tarde, decide pasar una noche entera haciendo disparos, no se sabe contra quién. Luego, hay un sitio en alguna carretera donde todos los vehículos han de ser detalladamente registrados. O hay una noche en que se obliga a cerrar todos los establecimientos. Sutilmente, se intenta crear un estado de terror, y en esta campaña ha de verse el cerebro comunista, porque el de los otros no llega a tanto.
Una noche dominical, en Cartago, cuando salen los cines y las gentes se dirigen a la avenida central, donde es dominical tradición un paseo, la policía brota de todas partes y se lanza contra la pequeña y endomingada multitud. Mas los cartagineses son bravos y vienen siéndolo más en estos días y hacen frente al ataque, desarmando a varios de los esbirros. Pero parece que los jefes han previsto esta posibilidad y antes del ataque han emplazado convenientemente algunas ametralladoras que, cuando la policía comienza a llevar la peor parte en la gresca que gratuitamente ha provocado, comienzan a lanzar fuego. No se detiene ahí la cosa. Hasta el momento, los atacados son los que están en la calle. Pero hay gentes en los clubes y tal vez en un cine que proyectaba una película muy larga. Entonces se lanzan gases lacrimógenos sobre esos locales, para que la gente se vea obligada a desalojarlos y desemboque en mitad de los cintarazos y el fuego de ametralladora. Los gases lacrimógenos caen incluso en la sala de cirugía del hospital de la ciudad y sobre los que allí cerca esperan noticias de los primeros heridos de la noche. Y son flagelados los principales dirigentes del ulatismo de la ciudad y hasta el juez civil de la provincia y un magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia. Al día siguiente, en Cartago no solo se hizo el recuento de heridos y pérdidas, se tomó nota de las personas que habían actuado en contra de la ciudadanía para un ajuste de cuentas que se adivinaba cercano. Y se hizo también un balance de la situación. Pudo confirmarse entonces que el plan de ataque había sido elaborado de antemano en San José y que habían participado, además de los policías de Cartago, destacados elementos de la capital, entre ellos el propio edecán del presidente de la República, quien llegó a Cartago en el momento del ataque en un carro blindado e impartió órdenes para perseguir a los oposicionistas. Y ese día siguiente, como un milagro, aparece cerrado el comercio de Cartago. Se cierra también el Banco Crédito Agrícola y las oficinas de los profesionales. Cartago es una ciudad muerta. ¿De dónde ha partido la consigna? La consigna es anónima. Como en la vieja obra de Lope, quien ha ordenado el cierre ha sido Cartago. Cartago ha decretado un paro. Cartago ha decretado una huelga. La idea de la huelga pululaba desde antes. Huelgas generales habían derrocado en 1944 a 2 tiranos de la América Central. Se confiaba por muchos en los efectos de un movimiento así. Pero, ¿cómo organizarlo? ¿Cómo decretarlo? ¿En qué forma? ¿Por qué medios? La respuesta la da Cartago. Es la ciudad misma, la que ha dicho lo que hay que hacer. Las autoridades cartaginesas se desconciertan. No creyeron que su hazaña fuera a tener tan magnífico resultado. Y con ellas, las autoridades nacionales y los partidos de gobierno. ¿Cómo tratar aquello? ¿Estará el remedio en disparar más? Es difícil. Ya se ha visto lo que la violencia trae. Cartago está en silencio. Cartago es un cementerio, pero solo en apariencia. Por dentro, en lo profundo, donde los alcances de los hombres de gobierno ni llegan ni intuyen, Cartago efervesce optimista. Entonces, provisionalmente, el gobierno sitia a Cartago, pero el silencio también. Dirigentes oposicionistas salen de Cartago con rumbo a San José. Lo que piden es que el partido de oposición, oficialmente, ayude y endose lo que está sucediendo. Que el movimiento se extienda. Los dos bolios, Alfredo y Fernando, que llegan a San José, traen un mensaje exaltado y optimista. Cartago ha encontrado el arma. Cartago ha decretado una huelga como único modo de obtener seguridad personal para sus habitantes, pero esa huelga es la más límpida, la más hermosa, la mejor bruñida, la más gloriosa arma que el pueblo costarricense ha encontrado hasta el momento para luchar contra sus malefactores. Ya se ha producido, el mismo lunes, una manifestación en San José para proclamar la solidaridad con los cartagineses. El gobierno ha intentado prohibirla, recordando que el código electoral proscribe los desfiles políticos antes de los 2 meses previos a la elección. Pero la previsión presidencial es desechada por la multitud que no cree que sea desfile político la solidaridad con una ciudad maltratada y vejada hasta el extremo. El jefe de la oposición está ausente de la capital ese 21 de julio de 1947, pero llega a tiempo y convoca por telegrama a sus comités directivos para el día siguiente. En esa memorable reunión del partido, son los dirigentes cartagineses los que llevan la voz cantante. Piden, a secas, que se decrete la huelga en escala nacional. Lo que algunos llaman el ala exaltada del partido, les apoya. Están entre ellos José Figueres, por supuesto, Carlos Luis Valverde, Otto Cortés, Luis Doble Segreda, que afirman que la huelga es el camino y que la ciudadanía está preparada para llevarla a buen término. Pero existen también, encabezadas por Mario Echandi, las voces moderadoras, las que solo tienen fe en lo puramente electoral, las que insisten en que el partido solo debe dedicarse a aquellas actividades que los viejos políticos liberales realizaban en sus respectivas campañas de los dorados tiempos de libertad y se burlan de esas presuntas heroicidades. El jefe de la oposición, cauteloso y prudente, no presiona en favor de ninguna de las dos tesis, pero es más hombre de hacer que hombre de no hacer. La sesión se prolonga largas horas.
Frente al local del partido se va congregando una multitud cada vez mayor, es el mismo desfile de la víspera reforzado a cada minuto, que pide a gritos la solución que de boca en boca corre, y que es ya la solución popular. Huelga, huelga, huelga. Y aquella deliberación parece que no va a terminar nunca. La atmósfera está cada vez más recargada por el abundante humo de los abundantes cigarrillos y por el peso de aquellas conciencias que saben que están al borde de tomar una decisión histórica, posiblemente la más importante que hayan tomado o contribuido a tomar en sus vidas. La multitud se impacienta más y más. No sabe todavía que la idea de la huelga está tomando cada vez más fuerza dentro de los comités del partido, que aunque es cierto que los opositores debaten cada vez con mayor calor, pero con mayor pusilanimidad al mismo tiempo, los defensores de la idea se sienten cada vez más voceros de la voluntad popular, amorfa y espontánea, que grita abajo, en la calle. Todo sería cuestión de tomar una votación y la huelga quedaría decretada. Pero los llamados a la cordura siguen haciéndose en el seno de los comités. Unos llamados, es cierto, que ya están derrotados de antemano, porque las voces acongojadas y apasionadas de los representantes de Cartago encuentran cada vez que se levantan más simpatía y mayor acogida. La multitud presiona demasiado, incluso físicamente, y como el agua que comienza a romper un dique, comienza a penetrar en el local del partido. Ya algunos de los gritos de «huelga» se pronuncian en el pasillo contiguo al viejo salón donde se sesiona. No es posible ya detener más la votación. Los comités directores del Partido Unión Nacional, el que lleva por enseña la bandera blanquiazul de León Cortés con una mancha de sangre en el centro, decretan la huelga general. La multitud aclama al jefe de la oposición y a aquellos de sus secuaces que van saliendo del local del partido, y parece que supiera cuáles de ellos han estado en favor de su tesis. La huelga está decretada a partir del día siguiente. Las sirenas de los periódicos de oposición lo anuncian a los cuatro vientos. Hay unos minutos de algarabía en toda la ciudad que las autoridades intentan reprimir con un saldo de 2 muertos, y esa noche los ciudadanos se acuestan llenos de presentimientos y recelos, incluso también dudas, preocupados con la anticipación de lo que va a comenzar mañana, mientras los directores de la oposición tratan de conciliar el sueño repasando la magnitud de la responsabilidad que acaban de asumir.